Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a esta última sesión de estas 4 sesiones que hemos tenido este octubre sobre ciberdefensa, organizadas por Alejandro Gorletti y Mariano Oscar, Oscar Gómez. Y nada más, ya sabéis, yo simplemente os doy un par de apuntes logísticos. El webinar se está grabando. Tenéis las otras sesiones en demosdesoftware.com. Tendremos la participación de Alejandro Mariano a lo largo del día de hoy, y al finalizar pues tendremos la opción de tener un par de preguntas o comentarios, ¿eh? Así que nada más, yo os dejo, Mariano, todo tuyo y adelante. Bueno, muchas gracias Daniel. Alejandro, buenas tardes, buenas noches. Mi general de Vergara, señor brigadier Moresi, presentes también como panelistas. Y al resto del auditorio, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde estén. Hoy estamos cerrando este ciclo de mesas redondas virtuales y es realmente un honor haber llegado hasta este momento con la participación de todos ustedes. Ahí está. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hacer una breve síntesis que lo voy a llevar adelante yo de todos los webinars anteriores que hemos tenido la suerte de participar. Luego Alejandro va a desarrollar un tema muy interesante que se llama la vías de aproximación, o que él llamó las vías de aproximación, la gran ventaja competitiva de Latinoamérica. Y finalmente voy a cerrar yo con un modelo de resiliencia cibernética de nivel estratégico, que fue una creación producto de una investigación realizada, para dejar lugar al debate como habitualmente lo hacemos y cierre del ciclo de Alejandro. Haciendo la síntesis inicial, recordemos que tuvimos en la primera sesión, en el nivel táctico, la participación del mayor Regueira, del Comando de Defensa Cibernético de Brasil, del mayor Malvasio, de la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, y en el ámbito privado del ingeniero Francisco Vázquez, gerente de ciberteoría corporativa del Grupo Telefónica. El mayor Regueira, en su exposición, haciendo una muy breve síntesis, hizo énfasis en el dilema de la capacitación por fuentes abiertas y por fuentes pagas, haciendo referencia justamente a que lo ideal sería hacer un híbrido entre las dos, siendo que no siempre las fuentes pagas son las que garantizan el éxito. También presentó diversas plataformas que recomienda tanto pagas como abiertas, todas ellas colocadas en nuestro blog ciberdefensa.online ya desde la primera sesión. Luego habló de la importancia de las competencias cibernéticas para poder adaptarse y actuar en este medio, y reflexionó finalmente con la frase que no hay fórmula mágica para aprender, para tener éxito se requiere de estudio y trabajo duro. Luego el mayor Malvasio se refirió a lo que internacionalmente es conocido como Blue Team, Red Team y Purple Team. El Blue Team obviamente referido a la seguridad defensiva, a los ataques a la propia organización, y el Purple Team una también simbiosis entre defensa y ataque. Habló también de la importancia, todo esto congeniando como si fuesen practicado juntos con el mayor Regueira lo mismo, y la importancia de los ejercicios, de la formación académica en todos los niveles, y la realización de cursos también en ámbitos libres y pagos. Y por último habló sobre las técnicas principales empleadas, tanto ofensivas como defensivas. Finalmente en esta sesión, el ingeniero Vázquez se refirió a los hackers, a la definición de hackers, identificó distintos tipos de hackers, habló del white hat, que es el hacker bueno, el black hat, que sería el malo, y el grey hat, que sería un híbrido. Como su área es el hacking ético, hizo mucha referencia a esto, habló que es una actividad legal, que se rige de un severo código de conducta, y principalmente lo que procura un hacking ético es vulnerabilidades en la propia organización. También describió herramientas accesibles en el mercado, aplicando el principio de la simplicidad como fundamental, sabiendo que hay un sinnúmero de herramientas, pero que no todas son eficientes, es preferible pocas pero buenas, y remarcando el factor clave, que es el factor humano como punto esencial de todo esto, siendo que el software no es inteligente y el hombre puede detectar algunas cosas que el software no. En la segunda sesión, que tratamos sobre el nivel operacional y gerencial, tuvimos la participación del coronel
Carneiro, del Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, del coronel Cisercia, de la Facultad de Ingeniería del Ejército de la Argentina, y el investigador de doctorado Marcelo Malagucci, del King's College de London y del Instituto Meira Matos de Brasil. El coronel Cisercia hizo un abordaje neto sobre el nivel operacional del factor de poder militar. Habló sobre la importancia que tiene el oficial de ciberseguridad y el oficial de ciberdefensa en todo este proceso, en todo el Estado Mayor en la relación interagencial o en relación con los otros oficiales que integran el Estado Mayor. Y aprovechando esa oportunidad, desarrolló los pasos del proceso de planeamiento con la inserción del oficial de ciberdefensa en cada una de esas instancias. Luego, en el proceso de toma de decisiones, predecir, prevenir, detectar y responder, hizo énfasis en que la ciberdefensa se centra principalmente en predecir. El coronel Carneiro se refirió inicialmente a la emulación y a la innovación, siendo que la innovación la plantea como algo muy costoso y a veces no tan exitoso. Presentó 3 tipos de isomorfismos: el mimético, referido a la copia de un modelo ya exitoso; el coercitivo, pensando en las estándares impositivamente, como puede llegar a ser el caso de la OTAN con sus normas, como ya fue planteado; y el normativo, que es algo un poco más complejo y que justamente trata de orientar los modelos existentes. Luego, haciendo un isomorfismo militar, tomó el cuadro de políticas de ciberseguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos, denominado CISAC, para plantearlo justamente como modelo, y el link está justamente tanto en su presentación como en nuestro blog de ciberdefensa.online, porque tiene una relevancia importante para todos los profesionales militares que queremos introducirnos en esto. Luego hizo referencia a algo tan importante para nosotros como es la coordinación e integración, como esenciales en el ámbito cibernético. Por su parte, Marcelo Malagucci se refirió de una forma muy elocuente a los peligros que puede causar las operaciones cibernéticas en el bien común de la sociedad. Sobre los cambios de la concepción de proyección de fuerzas y negación de áreas respecto a los últimos años a la actualidad. Reflexionó como parte de una empresa, como activista de una empresa, cómo los gobiernos deben direccionar lo que pretenden de esas empresas. Hay que entender que con ese direccionamiento se generan medidas que van a implicar inversión y retorno, o riesgo y oportunidad para cada una de esas empresas. Y finalmente hizo la evaluación situacional, presentando lo que es llamado formulario 5W2H, con el conveniente detalle de todos sus componentes. Ya en nuestra última sesión, de nivel estratégico y directivo para el ámbito empresarial, los expositores fueron el brigadier mayor Moresi, el director del Observatorio Argentino del Ciberespacio, el general de división de Vergara, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de Argentina, y Julio Ardita, socio de CIPSEC by Deloitte. Inició esta exposición, como en todas las otras, Alejandro Corletti, planteando en este caso la figura del CSO como aquel que define el nivel estratégico de ciberdefensa, y este concepto de la responsabilidad en la organización, la responsabilidad como actividad indelegable, y lo que genera el riesgo y la gestión para afrontar el ciberespacio. Entonces, la conexión entre el CSO, el riesgo y la gestión sería lo más relevante, que fue llevado adelante después por los expositores. El brigadier mayor Moresi nos dejó pensando y reflexionando sobre un montón de conceptos que la verdad que son para reflexionar y profundizar. El primer punto sobre la dualidad entre la realidad y la virtualidad actual, inversamente proporcional a la antigüedad. Antes era más real que virtual y hoy en día es inversamente proporcional. Sobre la interdisciplinaridad en el ámbito cibernético. Sobre la imposibilidad de la seguridad y la defensa, cosa que muchos de nuestros estados no están todavía en condiciones de afrontar, o que mantenemos dividiendo taxativamente a ambos estados. La necesidad de crear una cultura del ciberespacio, lo que llamamos en el ámbito militar actualmente conciencia situacional sobre el ciberespacio, y definió al cibersoldado. Luego tuvimos al general de división de Vergara, también, como nos tiene acostumbrados, haciéndonos pensar un poco. Planteó la nueva naturaleza de la guerra,
que el ciberespacio, la ciberdefensa, la ciberseguridad como una nueva naturaleza de la guerra, cuyo propósito es dominar y conducir las mentes. Habló sobre la caratulación de la guerra actual, mismo sobre los dominios. Estamos hablando hoy del dominio cibernético, los dominios ya conocidos de la guerra, y la pregunta es si en el futuro, no tan lejano, esos dominios podrían llegar a ser definidos como un dominio real, un dominio virtual y un dominio de opinión, que es donde... Después hizo énfasis también en que la forma de actuar en los conflictos actuales es netamente interagencial. Y después se refirió a lo híbrido en Occidente como expresiones para exponer la complejidad de los conflictos actuales. Cerró el último ciclo, en la última sesión del ciclo, el licenciado Julio Ardita, quien inició con una pregunta a tratar de ser respondida con su exposición, que fue ¿qué hacer hoy en día en relación a temas de ciberseguridad en la empresa? Para eso presentó un modelo de capacidades de ciberseguridad, un modelo que tiene 6 capas, y que planteó inicialmente cómo diagnosticar, cómo proyectar y cómo hacer para hacer una empresa que sea sólida o segura cibernéticamente. Habló también, igual que Alejandro, sobre la responsabilidad que tiene el CSO y definió que el CSO debe saber definir una buena estrategia, realizar un buen diagnóstico, funciona claramente la organización. Siendo esto lo que nosotros estamos planteando, le paso la palabra a Alejandro para que inicie con lo que estamos todos esperando, que es su exposición. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Mariano. Si me pasas el escritorio, Daniel, ahí está. Bueno, a ver si ahí... ¿Se está viendo ya el escritorio? Correcto. Bueno, entonces, hoy empezamos, después de la síntesis que ha hecho el mayor Mariano Gómez de los 3 anteriores, hoy ya cerramos este ciclo con el 4º webinar, donde yo me voy a referir concretamente a estos temas que me ha gustado llamarlos como las vías de aproximación. Ya tienen la ponencia aquí en el link, pueden descargarla directamente. Entonces, espero poder ser capaz de transmitirlo. Hoy voy a tratar este tema que creo que es muy importante y novedoso dentro del ámbito en que nos estamos moviendo, tanto para el ámbito militar como el empresarial. O el especialista en seguridad informática, estoy seguro que hay muchos de los conceptos que vamos a hablar hoy que le van a llamar la atención. Insisto, es un tema que vamos a ir a las entrañas, ¿no? Al corazón de lo que hoy en día es Internet. Entonces vamos a ir presentando esto que lo he llamado como las vías de aproximación, porque en toda operación militar, yo en otro webinar que hicimos también con TecnoWebinar, había presentado el dominio de las cumbres, ¿no? O el combate en montaña, el cibercombate, el dominio de las alturas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo dentro de una red, un sistema informático, una de las cosas más importantes es ser capaz de tener claro cuáles son las puertas de entrada, las vías por qué ese enemigo, ese intruso va a tratar de aproximarse, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar en un lenguaje técnico, pero tratando de llevarlo al terreno no técnico, ¿no? Voy a tratar de, espero ser capaz de poder hacer un mix entre estos dos mundos, ¿no? Todo empieza, ¿cómo viaja nuestra información? ¿No? Estos son los 5 puntos que vamos a hablar hoy. Y la información viaja en diferentes tecnologías, concretamente hoy en día 2, ¿no? A través de cableados o a través de fibra, a través del aire, ¿no? El cableado puede ser de cobre o de fibra y el wireless tiene distintas metodologías, microondas, satélites o estos transmisores que se ven mucho en las ciudades, que no deja de ser un rayo láser que une 2 puntos, ¿no? El cable de cobre empezó con el coaxial, después empezó con los multipares, que son los cables normales que hoy vemos en la empresa, los cables de 8 hilos, UTP categoría 5, 6, 7. La fibra, luego comienza el concepto de fibra óptica, que ahora lo vamos a desarrollar con más detalle. Y dentro de la fibra óptica existen diferentes tecnologías de multiplexación por división de onda, por Passive Optical Network, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos mucho la atención hoy en el concepto de fibra óptica. Entonces, tecnologías 2, cableadas o aire. Dentro de las cableadas, el cobre, que ya se está muriendo, hay muchísima inversión en cobre en todo el mundo, pero está siendo superado enormemente por la fibra óptica, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías. Dentro de estas tecnologías, la comunicación a las grandes distancias, o sea, lo que en primer lugar
llegó a unir los continentes fue el satélite, ¿no? Hubo algunas pruebas raras con cables coaxiales, todo, pero bueno, no fue algo de escala, digamos, ¿no? Lo primero que empieza a poder transmitir a grandes distancias es el satélite, ¿no? El satélite puede transmitir punto a punto, puede transmitir punto multipunto en un concepto de a varias antenas o en un concepto de broadcast, que es la transmisión típica de la televisión, ¿no? Dentro de eso, lo que nos interesa tener muy en cuenta es que hay tres órbitas, ¿no? Baja, media y gran altura, ¿no? Esta máxima altura son los satélites geo, se llama geo porque son geoestacionarios, están plantados en un punto al cual cuando fijan esas grandes antenas de televisión o las grandes que ven en los parques satelitales, ven que están apuntando a un punto fijo, llaman geoestacionarios porque giran junto con la Tierra, están siempre en ese mismo lugar. Estos son los satélites que han permitido la transmisión intercontinental. Estos satélites, la órbita geoestacionaria solo se encuentra a los 36.000 kilómetros de altura. Entonces, los LEO, por ejemplo, los de baja órbita, son los que ahora tenemos para transmisión de GPS, que están a 360, 400 kilómetros de altura, pero los que realmente nos interesan en el motivo de esta charla son los geoestacionarios, ¿no? Tengamos en cuenta que 36.000 kilómetros de altura es una barbaridad, ¿no? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Cuando ya nos metemos en el espacio del aire, en la atmósfera, es un poco menos, y cuando la metemos adentro de un hilo de fibra óptica es menor aún. Pero bueno, supongamos que tomamos como referencia 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Una voz, para que se escuche de forma coherente, no puede superar los 400 milisegundos. Si el sistema de transmisión supera los 400 milisegundos, así como estoy hablando, empieza a entrecortarse y ya es inentendible. Entonces tengamos en cuenta que una transmisión satelital, entre que la comunicación sube al satélite 36.000 kilómetros y baja 36.000, ya viajó 72.000 kilómetros. 72.000 kilómetros, estamos hablando de un cuarto de la velocidad de la luz por segundo. O sea, ya tenemos de por sí una latencia del orden de los 250 a los 300 milisegundos. Fíjense que ya estamos prácticamente en una voz que está al filo de degradarse, ¿no? Esa voz, a su vez, tiene una latencia en el equipamiento de tierra, en el satélite y en el retorno, ¿no? Entonces, todo eso también suma. Por lo cual, estos 72.000 kilómetros nos proporcionaban problemas. De hecho, los que estamos fuera de un continente y nos comunicamos con otro, cuando en épocas hace años, ya no sucede, en Navidades, en Año Nuevo, uno quería salir y se entrecortaba, se escuchaba mal porque se saturaban todos esos espónders, esos espacios satelitales, ¿no? Entonces, lo que realmente nos da la solución a todo esto es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, siempre presento estos dos detalles, los conceptos física, que los hemos estudiado seguro todos en el secundario, el concepto de reflexión total y de refracción de la luz. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando estoy adentro de una piscina, si yo miro hacia afuera, veo las cosas quebradas, o el caso del vaso, del lápiz dentro del vaso de agua, ¿no? Si lo miro de costado, lo veo quebrado. Si yo dentro de la piscina me empiezo a aproximar a la superficie, llega un momento donde veo como en la superficie como un espejo y mi vista se refleja y veo el fondo de la piscina. Cuando uno llega a un ángulo tal, se produce este fenómeno que se llama reflexión total. Es cuando en la piscina miro la superficie y la luz se refleja y baja. Esto sucede porque la luz, cuando pasa de un medio más denso a uno menos denso, se produce este fenómeno de la refracción. A medida que este ángulo lo sumo, esta segunda línea de salida ya no llega a salir a la superficie de menor densidad y queda acotado dentro de la superficie de mayor densidad. Esa es la reflexión de la luz. Una fibra óptica aprovecha este fenómeno. Una fibra óptica se trata de un tubo de cristal o de silicio que tiene el centro más dopado, se llama. Entonces se lo dopa para darle mayor índice de refracción que el de la superficie. Entonces tengo una superficie y un núcleo. El núcleo está más dopado, es más denso. Entonces, si uno logra entrar en esto que se llama cono de aceptación, uno incide en el núcleo en un ángulo tal que la luz
no se puede escapar al medio menos denso, queda reflejada y esa luz se va reflejando dentro del núcleo de la onda y queda confinada en el núcleo. Ese es el fenómeno que permite que la luz viaje por una fibra óptica. Cuando hablamos de una fibra óptica, estoy hablando que este núcleo mide en las fibras intercontinentales, que se llaman monomodo, en estas fibras el núcleo mide 9 micrómetros y el revestimiento, la periferia, mide 125 micrómetros. Tengan en cuenta que un pelo humano, en su nacimiento, después se angosta, el mío es igual porque está corto siempre, pero en su nacimiento mide entre 60 y 110 micrómetros. Hay pelos más gruesos y pelos más finos, pero el promedio está entre 60 y 110. Es decir, la parte externa de una fibra óptica es del tamaño de un pelo humano y el núcleo es 10 veces más chico todavía, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de la fibra óptica. La luz incide dentro de este cono y queda confinada dentro del núcleo por todos los kilómetros que llegue. Como todo fenómeno de señal electromagnética, la resistencia que le da la fibra hace que esa luz se atenúe y llega un momento donde la pierdo o debo regenerarla, ¿no? El fenómeno de la luz importante es que estas son las cosas que me hacen creer en Dios. Porque nadie, la ciencia no sabe por qué, las distintas longitudes de onda, la longitud de onda es un concepto inverso a la frecuencia, ¿no? La frecuencia son los ciclos por segundo y la longitud de onda es cuántos metros viaja una señal en un segundo. Están relacionados y son inversamente proporcionales. La fibra óptica, en base a la longitud de onda o a la frecuencia que yo transmita, presenta mayor o menor resistencia. Entonces, si yo transmitiera por acá, tengo una resistencia muy alta. En cambio, si transmito por acá, tengo mucha menor resistencia y la señal llega más pura y más lejos. Esto es lo que se llama ventanas útiles y esta es la ventana en que trabajan las fibras ópticas intercontinentales monomodo, que suele ser la ventana de los 1500 nanómetros. Esto es una longitud de onda extremadamente pequeña, ¿no? Acuérdense que es metro, 1000 menos milímetro, 1000 menos micrómetro, 1000 menos nanómetro. Estamos hablando de 9 ceros menos que un metro. Estas son las ventanas que se utiliza la fibra. Yo podría transmitir acá, pero llegaría mucho menos lejos y con mucha peor señal. Cuando empezamos a pensar en la fibra óptica, tengamos en cuenta que ese recorrido que antes del satélite decíamos de 72.000 kilómetros, pues en las fibras intercontinentales son mucho menos. Estamos hablando del orden de 6.000, 7.000, 10.000 kilómetros. No hay más entre los puntos de amarre interoceánicos, ¿no? Entonces, para empezar a meternos de concreto en estas vías de aproximación, es que quiero que empecemos a estudiar cómo es el fenómeno de lo que une todo el corazón de Internet. Hoy todo Internet está unido por fibras ópticas, tanto para voz como para datos. Hoy en día es muy difícil diferenciar el fenómeno de la voz y del dato porque todo viaja en estas fibras ópticas como paquetes de datos. No viaja las viejas señales de voz analógica. Hoy es todo paquetes de datos bajo el protocolo IP, que es el que mueve Internet. Vamos a este cable submarino. Voy a abrir aquí directamente la página web. En la presentación mía tenéis todos estos enlaces, ¿no? Esto, por ejemplo, es una muy buen mapa que tiene Internet. Y vamos a empezar a entrar de lleno a mi concepto de vías de aproximación, ¿no? Fíjense que cada uno de estos son diferentes cables submarinos, ¿no? Los podemos ir ampliando más en este mapa. Podemos ampliarlo todos los que queramos. Y quiero que empecemos a prestar atención a esto. Un cable submarino, ahora vamos a ver cómo funciona, pero entra en un determinado punto terrestre, se entierra y luego va fondeado en el océano. Pero fíjense lo que estamos viendo en este mapa, ¿no? Acuérdense que esta presentación se llama Las vías de aproximación, la gran ventaja sudamericana. Por favor, tengámosla en cuenta, aprovechémosla. Tenemos una situación privilegiada en Sudamérica. Eso es lo que voy a tratar de hacer hincapié en esta presentación. Fíjense que nuestros países, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, tienen 1, 2, Brasil como ya sabemos que es todo a lo grande en Brasil, exagerado, por eso me encantan los brasileños, tiene 4 o 5, pero no más. En cambio, Argentina tiene las toninas, Brasil mismo tiene Fortaleza,
Fortaleza y Florianópolis, que son los dos grandes puntos de amarre. Colombia tiene Barranquilla, Perú tiene Lurín, que es una ciudad que está muy cerca de Lima, Chile tiene Valparaíso. Entonces, fíjense que si yo agrando el punto de amarre de estas fibras ópticas, Uruguay tiene uno, Argentina tiene uno, Chile tiene solo Valparaíso y Arica, uno que está al norte, dos, Perú tiene Lurín y Lima, que está al lado, Ecuador tiene Guayaquil y el otra ciudad no recuerdo, Colombia de este lado tiene Cali, y al norte tiene Barranquilla, Venezuela tiene uno solo, por más que veamos varios puntitos, la salida internacional suele ser una, ¿no? Entonces, comparemos esta situación latinoamericana con Estados Unidos, por ejemplo. Fíjense el desastre de vías de aproximación que posee Estados Unidos. Esto visto militarmente o informáticamente, sabemos que cuanto más exposición tengo de mis infraestructuras, pues más frentes tengo que cuidar. Si yo tengo que montar una defensa militar o informática, pues lo que quisiera es como que sea como las Termópilas, tener una sola vía de entrada donde yo meto todos mis recursos. Esa es la situación que tenemos en Latinoamérica. Latinoamérica puede librar este combate como se libró las Termópilas, 300 tipos peleando contra miles y miles. Todo Sudamérica tiene 1, 2 o 3 puntos de amarre en cualquiera de nuestros países. Si nos vamos a Europa, acá estamos viendo, fíjense, el lío de puntos de entrada que tiene cualquiera de los países europeos y aparte, muchísimos más de fibras terrestres que unen Francia con cualquier otro país. Es decir, si Francia tiene que cuidar su frontera, tiene que estar pensando en todos estos puntos que la rodean, más todas las fronteras de fibra terrestre que también la unen al continente, cosa que, si vuelvo a nuestro querido continente sudamericano, tenemos una situación de lujo si la sabemos aprovechar, de lujo si somos capaces de reunir esfuerzos, de lujo si sabemos aprovechar la legislación a nuestro favor, de lujo si hacemos alianzas entre un país y otro para que estos puntos de amarre compartan información. Entonces, volvamos a nuestro mapa. Los cables submarinos funcionan uniendo dos puntos. Un cable submarino, lo vamos a ver ahora, en definitiva, es esta fibra óptica que por dentro de eso viaja más de un cable, ¿no? Más de un hilo de fibra. Por ejemplo, voy a presentar este de Telxius, que creo que es el mejor. Bueno, ahora no sé si me lo va a dar aquí. Voy a copiar la ruta completa. Telxius es la operadora de telefonía de carrier de interconexión mundial del grupo Telefónica. Entonces, Telxius es lo que vamos a ver ahora, se llama Carrier o Tier 1, es el que transmite toda la información del grupo Telefónica. Bueno, vamos a verlo desde aquí directamente. Telxius, por ejemplo, presenta diferentes tipos de mapas como diferentes cables. Hay uno, que es uno que está acá, creería que en color verde, que se llama SAM1, que es el que une y da la vuelta a todo Sudamérica. El PCSS es el cable que une Pacific Cable System, es el que une todo Centroamérica y da la vuelta a Centroamérica. Y otro cable, por ejemplo, que era el que yo me quería detener, es este cable que está aquí, que se llama Marea, que une Jacksonville, en Estados Unidos, con la playa de Sopelana, aquí en Bilbao, es este que está en marrón aquí, es este cable que une España con Miami, ¿no? Este cable, que se llama Marea, en estos momentos es el cable más rápido del mundo. Este cable une punto a punto Sopelana contra Jacksonville en Miami y consta de 8 hilos. Esos 8 hilos son 3 de Facebook, 3 de Microsoft y 2 de Telefónica. A través de esos 8 hilos mueve 160 terabits por segundo. 160 terabits por segundo es infinito menos 2, o sea, es una velocidad inimaginable. Cuando yo estudiaba en la facultad se decía que 1 terabit alcanza para almacenar toda la información de los libros del mundo en texto plano. Hoy en día podemos pensar que 1 terabit almacena en el orden de
5 a 10 millones de libros, ¿no? Bueno, mueve 160 veces ese volumen de libros en un segundo, ¿no? Entonces, ¿por qué me quiero detener en esto? Para que vayamos entendiendo cómo ingresa toda esa información que nosotros desde la ciberdefensa queremos estudiar, analizar, saber diferenciar qué cosa es buena de mala, ¿no? Esas fibras, estos puntos redondos que vemos en el mapa, son las estaciones terrenas o los puntos de amarre. Esas son instalaciones que tiene esa operadora varios metros, cientos de metros o kilómetros adentro de la playa, y cuando se tira una fibra óptica, esa fibra óptica nace en la estación terrena, en un rack de comunicaciones, en un gabinete de comunicaciones, se entierra. Acá están viendo, por ejemplo, en la playa, la entrada de una fibra óptica que durante los primeros cientos de metros va enterrada solo para la protección de la gente que se baña, de los barcos de pesqueros de cercanos. Esta, por ejemplo, que están viendo acá, es justamente la instalación de esta fibra que se llama marea en la playa de Sopelana. Esto que están viendo acá es la playa de Sopelana, en la localidad de Bilbao, en la ciudad de Bilbao, en el norte de España. Ahí se entierra la fibra óptica, como se ve aquí. Esa fibra óptica llega a una boca de inspección que suele estar en la primer calle, en la primera acera que tiene esa playa, y después se entierra por alcantarillado hasta la estación terrena. De la estación terrena, el tendido intercontinental se va fondeando y va quedando fondeado en el fondo, en el nicho marino, ¿no? Estas bolitas que ven acá se llaman repetidores regenerativos y son una especie de amplificador, que no es un amplificador puro, la señal digital se rectifica, no se amplifica, es un fenómeno muy importante este, pero bueno, cada unos 140, 150 kilómetros necesita llevar esto. Esto se alimenta con tensión, por lo tanto una fibra oceánica lleva un núcleo de acero con 10.000 voltios para ir alimentando todos esos repetidores regenerativos. Entonces, esto es el corazón que hoy une todo Internet. A través de estas fibras ópticas intercontinentales viajan esos millones de terabits de información o millones de paquetitos por segundo, que es donde nosotros debemos centrar el análisis. Entonces, entendiendo cómo es el corazón de esta red, sigamos avanzando un poquito más, ¿no? Cuando esa información llega a cada uno de esos puntos, a cada una de esas estaciones de amarre, esa información está viajando por las autopistas más grandes del mundo, ¿no? Así como les dije, este cable marea hoy en día es el cable más rápido del mundo, entró en producción ahora. Eso, una vez que llega a la estación de amarre, se empieza a dispersar por fibras ópticas terrestres hacia las distintas centrales de telefonía, ¿no? Esas centrales de telefonía empiezan a desagregar la información. Entonces, fíjense por qué me quería basar en esto, ¿no? El tercer tema que quiero tratar es que una vez que llega esa fibra óptica a los puntos de amarre, a las puertas de entrada de cada uno de nuestros países, hoy en día se están lanzando con mucha furia estas redes que se llaman aceleradores de contenido. ¿Qué es un acelerador de contenido? Pues es lo más natural. Si yo estoy viajando por una fibra de 160 terabits por segundo, yo puedo estar enviando en el orden de unas 10 millones de películas por segundo. Pero si Argentina, que tiene 44 millones de habitantes, no va a ser que los 44 millones están viendo exactamente la misma peli. Consideran que 10.000, 15, 8 van a ver la misma película. Entonces, yo envío una película hasta el punto más cercano de entrada a ese país. Entonces la distribuyo, en vez de desde un servidor central el contenido de esa película, lo planto en distintos servidores lo más cercano al cliente que pueda. Esos servidores es el que entrega el contenido, se llaman caché, va cacheando, va almacenando en su memoria volátil cada una de las películas más requeridas. Hablo de películas porque es el fenómeno que más ancho de banda, que más consume tráfico, ¿no? Entonces, lo almacenan en la estación de amarre, por ejemplo, de Las Toninas, en Argentina, y desde ahí no es que tengo que meter 8.000 películas juntas por el cable submarino. Las 8.000 películas ya las distribuyo desde Las Toninas, desde Valparaíso, desde Lurín, desde Barranquilla. Entonces le acerqué los contenidos a cada país y a su vez cada país lo distribuirá dentro de sus provincias, en Río Grande do Sul, en San Pablo, irá metiendo aceleradores de contenidos.
Fíjense la importancia de lo que estoy hablando, porque, por ejemplo, voy a presentar acá, vuelvo a Telxius, ¿no? Fíjense que Telxius ofrece un servicio que se llama colocación, porque en las grandes estaciones de amarre donde entran las fibras submarinas, tienen muchas salas donde tienen servidores disponibles para empezar a desagregar, como dije, los grandes canutos que llegan de información y distribuirlo en diferentes racks de comunicaciones y de ahí meterlo a cada una de las centrales de procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, Telxius, que es este gran operador mundial, ofrece alquileres de espacio, cada uno de ellos con cross connection, con conexiones cruzadas a los proveedores locales, con presencia en una región ubicada, con estaciones de amarre y point of presence, puntos de presencia, conexión a la red internacional de Telxius. Esto que están viendo acá, esto es el gran secreto que quiero transmitir hoy. Este es el mensaje más importante que quiero transmitir hoy. ¿Por qué? Porque fíjense que los grandes aceleradores de contenido, Akamai, Azure, Araika, Google, contratan housing en esas estaciones de amarre porque justamente están nutriéndose de la fuente del dato, están enganchando los grandes volúmenes de información y están en capacidad de procesar todo el volumen de información que entra ahí a máxima velocidad. Por eso es que estas grandes empresas en el día de hoy son los dueños de nuestra información en todo el mundo. Vamos a empezar a ver datos de lo que son estos aceleradores de contenido y si amplía un poquito esto que están viendo acá, fíjense que en estos momentos, acá tienen la URL de donde descargar esto. Esta es una imagen tomada de aquí, de esta empresa, que se llama Hook, y me habla que Facebook tiene 2.271 millones de clientes, YouTube 1.900 millones, WhatsApp 1.500 millones, o sea, esta gente está viendo pasar un tercio de la humanidad, media humanidad. Si sumamos esto, está la humanidad al completo pasando por estos grandes servidores que ven pasar toda la información de esa foto que subimos, de ese mail que enviamos, de ese SMS, de ese comentario que yo puse en las redes sociales. Esos volúmenes los logran procesar a velocidades enormes gracias a que se aprovechan de esta distribución de redes de distribución de contenido plantados en cada una de las estaciones de amarre o en los puntos más cercanos a estas fibras ópticas que acabo de presentar en el slide anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy queriendo llegar a este concepto? Porque si vamos a plantear estrategias de ciberseguridad a nivel nacional, a nivel continente, ahí es donde tenemos que poner el ojo. Ahí es donde entra y sale la información. Esas son las vías de aproximación de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile. Ahí es donde está el secreto que apuntan estas grandes empresas para obtener ese control de la opinión, esos dominios que venden publicidad, ese nuevo campo de batalla virtual que muy bien hablaron el general de Vergara y el brigadier Moresi, que es el que va a conducir la opinión mundial. El ciberespacio nuevo está ahí, está en estos puntos de amarre, está en estos grandes redes de distribución de contenido, está en estos grandes miles de millones de usuarios que manejan información en el mundo. Pensemos un poquito en legislación. Yo estoy diciendo que la ciberseguridad debe meter el ojo ahí, en la estación de amarre. Esto no es una cosa rara que estoy diciendo, ¿eh? Todas las empresas de telecomunicaciones del mundo tienen legislación para entregar controles de calidad al gobierno. Es decir, yo no quiero que a mí, como cliente de la red telefónica de España, al gobierno español le dé todos mis datos personales, no. Pero sí que soy muy partidario que, por ejemplo, Telefónica de España le ofrezca estadísticas para ciberseguridad de diferentes direccionamientos IP, de diferentes patrones de tráfico que no afectan a mi información personal. De hecho, lo hace. La calidad de servicio, el tiempo de conexión de la antena, la latencia, el gigabit, muchos parámetros se tienen que obligatoriamente enviar y son públicos a nivel estatal para saber qué operadora cumple con la legislación vigente. Por supuesto que ante el requerimiento de cualquier juez,
pueden intervenir cualquier línea telefónica y obtener cualquier dato personal, como ha sucedido miles de veces en la historia de la humanidad. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que sí podemos, dentro de estos puntos de amarre, convenir con los grandes carriers internacionales que nos den determinadas vistas o determinadas patrones de tráfico para que sirvan a nivel estadístico para hacer realmente un buen análisis que se llama de Big Data sobre parámetros específicos de ciberdefensa. No tiene por qué meterse en la información personal del usuario, no tiene por qué meterse en dónde navega esa persona específicamente, pero sí puede sacar parámetros muy importantes de un patrón de tráfico anómalo, un tráfico malicioso, una tendencia de ciertas redes hacia ciertas redes, sin bajar al nivel usuario final. El secreto está en que en esos servidores, en los puntos de amarre, se usa un concepto que se llama port mirroring, donde se espeja la información, la teleoperadora lo hace para calidad de servicio, para calidad de experiencia, para datos de tarificación, lo hace, y de esos parámetros que no los puede procesar en tiempo real, porque un 160 terabits por segundo hoy en día no hay tecnología que lo pueda desmenuzar en tiempo real, pero al hacer el port mirroring y espejarlo, puede ir desagregando los parámetros que a nivel Estado se pueden considerar necesarios para estudiar en ciberdefensa. Y a nivel legislación y regulación legal sería perfectamente lícito solicitarlos si no me dedico a bajar al tráfico del cliente o al dato personal, que no tengo por qué hacerlo. De hecho, es justamente el negocio que están haciendo estas grandes operadoras. Todos los datos que estamos viendo lo hacen de forma legal Google, Facebook y Instagram. Si nos metemos ya en las cosas raras, hace unos años atrás se conoció perfectamente el caso de Edward Snowden, que filtró toda la existencia de la NSA, de varios sistemas de espionaje. El más famoso fue Prince, pero después siguieron saltando varias más. Tempora que justamente desde UK pinchaba en el orden de 200 cables submarinos, justamente lo que estamos hablando, pero no estoy tan seguro que haya sido de la forma tan legal que yo estoy exponiendo que se haga. KeysCore, que es otra agencia también, otro software que por parte de la NSA ha recolectado información. Hubo muchos casos de espionaje georreferenciado, es decir, se dice inclusive que uno de los países líderes del mundo tiene los datos de 5.000 millones de usuarios del planeta Tierra con todo el seguimiento de georreferenciamiento de sus dispositivos móviles. Entonces, hay muchos casos, y de hecho existen, acá tienen el link para que puedan verlo de Snowden con detalle, existen muchos casos en los cuales el Estado ha formado parte de este tipo de análisis, ¿no? Hoy en día hay un fenómeno muy grande, disculpadme con el tiempo, ya voy a tratar de terminar, pero es un tema, bueno, difícil de resumir. Hay una guerra enorme entre las operadoras telefónicas y over to the top, que es la transmisión de todos estos medios masivos que están tratando de llegar con la información al cliente, ¿no? Over to the top es entregar audio y video a través de Internet, que esté donde esté, yo pueda tener acceso a la información. Google controla el 90% del mercado de publicidad online justamente porque sabe las tendencias de estos miles de millones de personas. Los anuncios web, hoy en día hay una gran discusión acerca de si es lícito bloquearlos o no. En definitiva, no es lícito. Hay una ley que es la ley de neutralidad donde las operadoras no deberían bloquear lo que yo quiera o no quiera hacer. Parece que Microsoft, Google y Amazon están haciendo negociaciones con estas empresas que ofrecen filtros para que justamente haya listas blancas en las cuales esto no pase por el filtro, ¿no? La preocupación del usuario, esto es un hecho muy importante, ¿eh? En esa opinión que estábamos hablando, ese dominio de la opinión, se sabe con certeza que la preocupación que tiene el usuario por ceder o no sus datos es mínima frente al deseo de exponer su presencia en Internet, de meter sus fotos, de dar sus vídeos, de permitir determinados jueguitos y aplicaciones que yo acepto que me den publicidad con tal de no pagarlo. El poder está del lado del usuario. Esta es la clave de todo esto. Nosotros tenemos el poder sobre la opinión. Y el tema del bloqueo también es un tema realmente complicado de tratar, porque si yo estoy aceptando el jueguito ese en mi móvil, yo después no tengo derecho a bloquearlo, porque ese juego vive gracias a la publicidad que yo acepté en su momento obtener. Cuando ya nos seguimos metiendo en estos puntos de amarre,
Todas estas grandes carrier, todos estos grandes tubos, estas fibras ópticas, se distribuyen en lo que llaman tier, que son los grandes carrier de Internet. Hay 3 niveles, tier 1, 2 y 3. Tier 1 tienen que tener varias condiciones, o sea, un operador es tier 1 si tiene conexión con todo el resto de los operadores del mundo, si tiene presencia en varios continentes, si mueve grandes volúmenes de información. Tier 1, por ejemplo, son estos que están viendo acá. Este es el orden que se suele representar en esta web que están viendo aquí, de los más pesados, ¿no? Level 3 es el más grande del mundo, Telia, NTT, Tata Communication, Hurricane, lo vamos a ver ahora en esta foto que está aquí. Entonces, estos son los grandes Tier 1. Estos mismos Tier 2 ya es la operadora a nivel nacional y Tier 3 suelen ser los Internet Service Providers, ¿no? Los que me dan acceso a mí. ¿Por qué me quiero basar en esto? Porque estos Tier no se manejan a nivel direccionamiento IP, no es esa dirección IP que yo veo en mi ordenador. Estos grandes carriers se mueven con un concepto, lo que mueven a través de esos tubos de fibra óptica son sistemas autónomos. Sistemas autónomos son rangos de direccionamiento que agrupan millones de direcciones IP. Y todo esto se mueve con un protocolo que se llama Border Protocol, protocolo BGP, y ese es el secreto que mueve toda la información de un lugar a otro del mundo. Es una pena que no tenga mucho tiempo más para explayarme, porque este es un tema que merecería ser entendido con un poco más de detalle del que estamos hablando. Si os parece, algún día nos metemos mucho más a fondo. Todos estos sistemas autónomos los regula IANA, Internet Authority Number Assign. IANA es la organización que se divide en 5 regiones en el mundo y asigna tanto las direcciones IP como los números de sistemas autónomos. Esta es la web que les decía de Hurricane, que es muy bonita, merece la pena detenerse y nos va presentando el tráfico tanto de las fibras submarinas como los enlaces que tiene Hurricane, como cualquier dato. Y otro dato muy importante de Hurricane es esto que están viendo acá, que cuando yo quiero saber un determinado sistema autónomo, lo puedo consultar perfectamente aquí. Por ejemplo, vamos a consultar esto que es el DNS de Google, me está diciendo que es esto que está acá, ¿no? Entonces, fíjense, el DNS de Google es un sistema autónomo con máscara 9. Máscara 9 son miles de direcciones IP, millones y millones de direcciones IP. Y a su vez, Google el dueño de todo ese sistema autónomo es Level 3 y dentro de eso desmenuza en diferentes rangos y el que nosotros estamos consultando es este, que justamente es el DNS de Google que acabamos de ver recién. Entonces, desde estos enlaces yo puedo ir haciendo consultas cuando quiero investigar cuáles son las troncales que están moviendo la información mía, ¿no? Reitero, es una lástima que en este tema y en las fibras no quiero robar más tiempo de lo que estamos hablando. Vamos a pasar al tema final. Ruido de red. Esta es la conclusión más importante, ¿no? Cuando en la otra exposición, este es también motivo de mi tesis doctoral, yo hablo siempre de que la defensa de un sistema informático tiene que ser como capas de cebolla. Esto se llama defensa en profundidad, línea 1, línea 2, línea 3, que en mi lenguaje informático, fíjense que lo llamo justamente líneas de retardo, porque esto es como se planifica una operación de acción retardante, hasta llegar a la línea de retardo final o línea a no ceder, que es donde tengo los recursos críticos de mi información. Pero cada una de estas líneas están protegidas por dispositivos, switches, router, servidores, firewall. Cada uno de esos aplican a distinto nivel de ese modelo de capas que hablamos en la primera charla, ¿no? Entonces tengo un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5, y cada dispositivo de estos opera a nivel 2, 3, 4, o sea que tengo alturas en esa defensa, en esa profundidad de mi defensa. Y a su vez tengo 2 alturas muy claras, que son el plano de gestión y el plano de servicio. Es decir, todas estas vías de aproximación de estos cables submarinos, yo puedo plantearlos en mi infraestructura de defensa como una defensa en profundidad y en altura. Por eso es muy importante entender bien e identificar las vías de aproximación. Si yo tengo organizada mi defensa, mi sistema en profundidad y en altura, pues puedo empezar a jugar con esto que presenta Cisco, que es maravilloso, que es este esquema que nos presenta acá. Este es el estudio Cisco, es el operador mundial más grande junto con Juniper, de mover esos grandes routers del mundo, esos grandes protocolos, esos grandes sistemas autónomos, están sí o sí movidos en su 95% a través de Cisco o de Juniper, estos 2 vendors, estos 2 fabricantes. Solo ellos pueden hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces,
me dicen esto con lo que cierro la presentación del día de hoy. De la conducta de usuario, analizando 1.000.000.000, o sea, 1.000 millones de actividades por mes, ellos han logrado ver que las anomalías son muy poquititas y dentro de esos solo una de 5.000 actividades de usuario, o sea, un 0,2%, están asociados con actividades sospechosas, ¿no? Conducta anormal, actividades raras de login, de validación, acciones de usuario. Entonces, fíjense que de 1.000 millones de actividades, 113.000 son login fake, fallas de login, fallas de descargas de archivos o descargas raras o borrado de datos. Todo eso hace 400, o sea que 0,05% de la actividad es actividad que es la que nosotros deberíamos centrar la atención. Es decir, si nosotros tenemos montados infraestructuras coherentes en profundidad y en altura, si nosotros sabemos mirar ahí, en el punto de amarre, todos los terabits por segundo que viajan, si yo hago un trabajo metódico en alianza con empresas técnicas, privadas, militares, civiles, puedo llegar a ir puliendo poco a poco para que esos millones de bits por segundo que están viajando, yo pueda empezar a centrar el árbol dentro de ese bosque. Yo no necesito estar mirando los 160 terabits por segundo. Yo tengo que tomar muestras de este tipo de tráfico anómalo, que es justamente el foco donde debo meter mi atención. Yo solo puedo llegar a hacer eso si sé sintonizar el ruido de mi red. Si yo estoy escuchando esa orquesta sinfónica y puedo identificar cuál es el instrumento que desafina. Si no hago un trabajo metódico en mi red, si no hago un trabajo metódico de escucha de tráfico, de pulido, de detección de patrones, de saber limpiar en la maleza de la paja y lograr encontrar el alfiler que estoy buscando, nunca podré hacer un trabajo de ciberseguridad como Dios manda. Entonces, conceptos del día de hoy: fibras ópticas, cables submarinos, puntos de amarre, aceleradores de contenido y operar sobre ese corazón en los puntos de amarre para lograr pulir el ruido feo y lograr escuchar la sintonía que quiero escuchar, que solo será del 0,05% si logro hacer bien los deberes. Entonces, bueno, les pido 1.000 disculpas por cómo me he extendido más allá del tiempo previsto. Le cedo el turno a Mariano, que le he robado toda la presentación, y dejamos para el final todo tipo de preguntas. Bueno, muchas gracias y Daniel, te pido por favor si le cedes el tema a Mariano. Bueno, ahí no sé si están viendo mi pantalla. Sí, Mariano, ya lo vemos. Muy bien. Ponle modo completo. Bueno, perfecto. La pregunta es cómo se sigue después de la exposición de Alejandro, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, como siempre, como lo que nos tenés acostumbrado, Alejandro. Así que, bueno, yo voy a referirme, a ver, esperen que estoy aquí. Exactamente. Muy bien. Yo voy a referirme a un modelo de resiliencia cibernético de nivel estratégico. Voy a tratar de ser lo más escueto y teniendo en vista lo que la razón de ser de este trabajo. Este es un trabajo de investigación que he realizado y que realmente la razón de ser fue mirar un poco en base a, yo vengo leyendo los trabajos de Alejandro de hace muchísimos años, desde que entró en este ambiente, y es el que me va llevando de la oreja para aprender día a día. He leído todas sus obras y realmente he participado de sus cursos y he aprendido mucho al respecto. Y bueno, dentro de toda esta serie de trabajos de investigación que se han llevado a cabo, he realizado una tesis aquí en Brasil, trabajo aproximadamente 1 año y medio de investigación, que ha contado con la participación de muchos de los participantes de este ciclo, que a través de encuestas, entrevistas, cuestionarios, bajo la dirección de Alejandro en sus contenidos, mismo en la presentación de la investigación, presente evaluándome, así que no es cosa menor, y cuyo producto
puedo extraer dos grandes productos de esa investigación. Uno es el libro que estoy presentando, que se llama En busca del modelo de resiliencia cibernético, basado en las experiencias de la OTAN y su posible transferencia a América del Sur, que es producto de esta investigación. Y la segunda, este ciclo que estamos llevando adelante. En oportunidad de mi defensa de esta investigación, que Alejandro estuvo presente junto con muchos oficiales extranjeros, civiles, de toda América del Sur, surgió esta inquietud de la cooperación, de la integración latinoamericana, y bueno, con esta idea justamente de que entendamos un ambiente cibernético seguro en toda nuestra región. Y bueno, y es lo que dio origen bajo la dirección de Alejandro, a este ciclo de mesas redondas virtuales. Solamente una pequeña parte de la investigación, que es justamente el modelo propiamente dicho. Sin intenciones de teorizar, porque es un tema que ya por el nivel del auditorio no voy a ponerme a profundizar demasiado. Me voy a referir a la resiliencia. La resiliencia es un término que nosotros podemos emplear en todas las disciplinas y ciencias, casi todas las que podemos llegar a nombrar: química, física, informática, sociología, psicología. Pero bueno, voy a tomar la definición que Alejandro nos presenta en su libro Ciberseguridad, una estrategia informático-militar. Desde el punto de vista de la física, energía de deformación que puede recuperarse del cuerpo deformado cuando cese el estrés causado por la misma. Límite elástico: una vez que se supera este límite, el material ya no puede recuperarse y se deforma. Ejemplificando, si tomamos una regla plástica, los extremos, va a llegar un momento que si no llegué a su límite de deformación, voy a soltarlo uno de los extremos y va a volver su estado original en un tiempo prudencial. Si yo excedo la presión, se puede marcar, se puede quebrar, y yo pierdo mi capacidad de resiliencia, es decir, de recuperación en un tiempo prudencial de su constitución original. Eso es lo que pretendemos en nuestro ámbito cibernético, que es absolutamente vulnerable, que tarde o temprano, de mayor o menor medida, vamos a ser afectados. Lo que debemos tratar de preservar es nuestra infraestructura crítica, la información, poder recuperarnos, volver a los sistemas originales o los sistemas iniciales que nosotros teníamos, al funcionamiento inicial con la información que nosotros teníamos en el menor tiempo posible y con la mínima pérdida que nos permita restablecer nuestros sistemas. Alejandro plantea en uno de sus estudios justamente la acción retardante para permitir ingresar al enemigo dentro de, hablando militar, dentro de mi teatro de operaciones, analizarlo, entenderlo, conocerlo y recuperarme sabiendo que no va a poder volver a afectarme de la misma manera. Entonces, lo que yo planteo, analizando, tomo como ejemplo Estonia, que para mí es un país realmente cibernéticamente resiliente. En 2007 quedó, hablando mal y pronto, en la lona, y se logró recuperar y lograr el grado de excelencia y de brecha digital ínfima que tiene hoy en día. Y analizando una serie de documentos del 2007, haciendo una investigación bibliográfica y documental del 2007 hasta la fecha, he levantado una serie de condiciones que yo he llamado condiciones que debería, a mi entender, tener un sistema para ser resiliente, o sea, un modelo para ser resiliente. Y coincidentemente y muy gratamente, estos 16 puntos que yo levanté como condiciones, por algunos de los expositores en este ciclo, y muchos de ellos por casi todos los expositores. La primera condición que planteo es la gestión de riesgo y de cambio, algo que fue tratado tanto por Alejandro como por Julio Ardita en su exposición. La profundidad de los conocimientos de la organización, tanto interna y externa, fue producto de preguntas que hicieron en el debate, tanto del desarrollo de la exposición de Julio Ardita y de Alejandro también. La tercera condición, capacidad y participación en el nivel gerencial y de toma de decisiones de la organización, algo planteado por Julio Ardita. Capacidad para anticiparse de la crisis, dentro de lo que plantea el coronel Cisercia en el desglose del planeamiento de este nivel. Él habla justamente de la toma de decisiones en el nivel operacional, que podría ser el ejemplo de la ciberdefensa, y justamente anticiparse a la crisis que es apropiado para esta actividad.
Simplificación de sistemas de información para reducir los procesos e interfaces, algo planteado por alguien absolutamente acreditado como puede ser Francisco Vázquez. Procesos continuos y operativos en todas las circunstancias, también planteado por Vázquez. Garantizar regulaciones sobre las infraestructuras críticas, que fue el eje y lo que le llevó al estudio de la ciberdefensa, de la ciberseguridad, a Marcelo Malagucci. Estructuras de sistemas de información, tanto hardware como software, fue abordado tanto por el mayor Regueira como por el mayor Malvasio en su primera exposición. Desarrollo de ejercicios y modelos de simulación por estos dos militares y también tratado en forma tangencial por otros expositores. Actualización del marco legal, lo acaba de plantear Alejandro, lo planteó el brigadier mayor Moresi, respondió una de las preguntas del auditorio al respecto. Cooperación estatal y privada. Esto fue el foco fundamental que nos llevó a este análisis y fue planteado tanto por el general de Vergara como por el coronel Carneiro como conclusión, como reflexión de su exposición. Herramientas de desarrollo y mejora continua de la seguridad cibernética. Esto fue algo que expusieron de una forma o de otra forma casi todos los expositores. Protección física del patrimonio tecnológico, más o menos en un cierto punto, no de lo físico, pero sí desde el punto de vista de la información, es lo que hablaba Alejandro recién, y Malagucci también hizo referencia a esto. Formación del capital humano y especialización fue algo que fue abordado por todos. Es algo muy reciente y tenemos que todos estar en capacidad de seguir capacitándonos, sea cual fuese el medio de capacitación que esté disponible. Aplicación y actualización de estrategias de resiliencia cibernética, el ciclo de vida. Este ciclo de vida es algo que plantea en una de sus obras Alejandro, en las primeras exposiciones, y que también es un factor crucial en este modelo. Y por último, la asignación presupuestaria suficiente, que fue en mayor o menor medida planteado por todos los expositores. En el mapa que presento a continuación, sabiendo que el foco está en América, que es lo que uno pretende que, particularmente por el geopolíticamente donde estamos situados, o donde estoy situado yo particularmente, se ha recibido apoyo por parte de especialistas destacados en el área, y fueron en total 15 países, 58 expertos en ciberdefensa, en ciberseguridad, desde China, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc. 15 países en total. Y bueno, fue estas condiciones inicialmente, estas 16 condiciones, que fueron condiciones teóricas extraídas de normativas, protocolos, directivas del ámbito de la Unión Europea y de la OTAN, fueron sometidas al análisis de estos especialistas. Inicialmente un análisis de orden cuantitativo, es decir, con datos concretos, puntuales, para poder sacar matemáticamente un valor de referencia y poder ponderizar cuál es más relevante que otra condición. Y después, desde el punto de vista cualitativo, ¿cómo ve ese especialista, cómo ve ese profesional del ámbito cibernético la aplicación de esa condición o de otras condiciones que puedan contribuir a este modelo? De allí surgió, y esto lo presento a modo netamente informativo, en el margen izquierdo de esta planilla están las 16 condiciones, en el margen superior están los porcentajes y las ponderaciones que fueron consideradas, se aplicó un peso y terminó siendo un valor. ¿Qué es lo importante? Que de todos estos valores hay valores muy, muy bajos, hay valores muy altos, pero es lo que los especialistas piensan respecto a esas condiciones que fueron presentadas. Y nos permitió construir el modelo inicial que se presenta a continuación. De las 16 condiciones que se presentaron, quedaron 9, las que están identificadas en el margen izquierdo. De esas 9, las hemos llamado condiciones necesarias, es decir, son aquellas condiciones de un modelo de ciberresiliencia que no pueden faltar para que el sistema sea ciberresiliente. Después creamos una nueva condición, que es una subcondición, es decir, son aquellas condiciones que no tienen peso específico para ser consideradas como necesarias, pero que sí son contribuyentes para robustecer el modelo. Y luego componentes, que sería una tercera subdivisión, esos componentes, algunos aspectos que debemos considerar
de manera contribuyente a esas subcondiciones. Así, por ejemplo, la condición número 4, que habíamos considerado capacitación de anticiparse a la crisis, pasó a ser una subcondición de la gestión de riesgo de cambio. La condición número 3, área de cibernética con capacidad de participación en el nivel de la organización gerencial y de toma de decisiones, pasó a ser una subcondición del conocimiento profundo de la organización, tanto interna como externa. Luego, dos condiciones que estaban consideradas como relevantes y no fue visto así por los especialistas, terminando bajando su categoría y dinamizando el sistema, que fue lo importante, que es la estructura del sistema de información, del hardware y software, y la protección física del patrimonio tecnológico, que esas dos pasaron a ser componentes a ser tenidos en cuenta dentro de los procesos continuos y operacionales en cualquier circunstancia. Finalmente, otra categoría fue la actualización del marco legal, ya que si estamos hablando de una cooperación privada, estatal, nacional y regional, presupone un marco legal que lo ampare. Esa fue la parte cuantitativa de la investigación y luego pasamos a la parte cualitativa, es decir, ¿qué el especialista puede aportar a este modelo? Y eso fue realmente lo que le dio dinamismo, lo que contribuyó y nos permitió crear un producto que a mi entender es interesante para la elaboración de estrategias de ciberseguridad, estrategias de ciberdefensa, para lograr un ambiente ciberresiliente. Se estableció, por ejemplo, una subcondición que es el establecimiento de atributos de calidad basados en estándares indicadores a partir de diagnósticos continuos y métricas adecuadas. Alejandro habló de las normas ISO 27000, esas normas que la OTAN emplea particularmente para elevar el estándar de los miembros, de los Estados miembros. Otros componentes como adecuada capacitación de rastreabilidad ante cualquier incidente de seguridad cibernética, automatización de respuestas a las amenazas. Estos fueron aportes de especialistas. Otra que gratamente fue planteada por el brigadier mayor Moresi, formación adecuada en ingeniería social en todos los niveles y concientización de la organización de todos los niveles de la toma de decisión y de la sociedad sobre la importancia de la ciberdefensa, aquella cultura en ciberdefensa que tiene que ser creada. En cuanto a la tercera condición, se sumaron otros componentes, como ser el incentivo al desarrollo de software en el sector de programación de la organización, como bien habló Julio Ardita, va a depender de la estructura, del tamaño, de la dimensión que tenga la organización para el desafío. Establecimiento de controles de seguridad críticos y auditorías periódicas relativas a la resiliencia, es lo que se ejecuta, lo que se realiza, es lo que Francisco Vázquez hace, lo que Alejandro hace. Redundancia, segmentación de la información y cooperación, fundamental, también se realiza. Otros dos componentes en la cuarta categoría, o cuarta condición, estandarización de sistemas de nivel Estado, infraestructura, software, procedimientos y políticas asociadas, nada más relacionado que con lo que Alejandro acaba de plantear que esto, ¿no? Esto hablado desde el punto de vista estratégico, Alejandro tomándolo ya desde un punto de vista concreto y de aplicación. Clara categorización y priorización de los activos a proteger, también forma parte de lo mismo. Una subcondición dentro de la cooperación privada estatal, regional y nacional y regional, que es el establecimiento de estrategias nacionales de cibernética. Existen, están siendo creadas, la mayoría de los países la están. Si ustedes ingresan dentro de nuestro blog ciberdefensa.online, van a ver que están ahí en uno de los apartados de enlaces de interés, diversas estrategias nacionales de cibernética de distintos países. Existencia de un glosario común estandarizado de términos relacionados con la cibernética para favorecer la cooperación. Por más que parezca algo ínfimo, hoy en día el concepto de ciberseguridad y ciberdefensa es visto en misma América del Sur de modo diferente en América. Depende, hay países que lo consideran como niveles de la conducción, otros países que la consideran como parte del ámbito de la seguridad interior y parte del ámbito de la defensa. Otros que es la misma cosa, simplemente hablado de acuerdo al ámbito de una forma o de otra. O sea que no hay un glosario común, deberíamos tender a eso. Necesidad de crear un ambiente de confianza mutua entre las organizaciones orientadas a la defensa cibernética. Es lo que se está construyendo, es lo que estamos haciendo. En cuanto a la séptima condición, la formación del capital
la formación del personal vinculado a las áreas de defensa cibernética, seguridad informática y sistemas, o sea, tratar de buscar la multidisciplinaridad que hablaba Francisco Vázquez, construcción de equipos multidisciplinarios. Y por último, se plantea disponibilidad de una plataforma común para compartir datos y firmas digitales de agresiones cibernéticas, forma parte también de esa confianza y está dentro de la condición, implantación y actualización de estrategias de resiliencia cibernética. Bueno, esto en sí es lo que quería plantear. La investigación es mucho más profunda, es una realidad que no es la visión del mayor Mariano Gómez del Ejército Argentino, es una visión compartida con 60 especialistas en el área, casi 60 especialistas en el área, de 15 países diferentes que abarcan la mayoría de los continentes, pero sobre la base de una región que está más evolucionada, como puede ser la europea, respecto a América Latina. Y bueno, forma parte de toda esta intención. La última parte de la investigación, aquel que quiera descargar el libro, la tesis se encuentra en la página de arfel.es o en nuestro mismo blog ciberdefensa.online, para que quiera interiorizarse tanto en el desarrollo. Acá simplemente presento una imagen, cada uno de estos contenidos está convenientemente desarrollado. Lo último es justamente parte de lo que el coronel Carneiro hablaba, los isomorfismos. Yo le llamo transferencias, ¿no? Existen dos teorías en este ambiente llamadas policy transfer y policy diffusion, que justamente lo que pretende es que una política, hablando desde el punto de vista estratégico, una política que es viable, es aplicable en una región, en una cultura, por ahí sea exitosa allí, transfiriendo la otra cultura a otra realidad, no. Entonces se plantea en el último capítulo justamente cómo abordar esa posible transferencia, cómo atender esta realidad, esta disparidad de organizaciones europea y latinoamericana para encontrar un consenso y establecer en profundidad distintos plazos para la aplicación de las distintas condiciones y subcondiciones para llegar a construir en América del Sur un modelo de resiliencia cibernética. Bueno, esto es todo y agradezco de por sí la participación, la dedicación de los expositores, de los participantes que nos han acompañado durante todo este periodo y dejo para el cierre mi palabra a Alejandro Corletti para que dé sus conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Si me pasas el escritorio ya última vez, si no te molestamos más, Daniel. Bueno, entonces, muchas gracias, Mariano, por la exposición. Nos quedaría para cierre, nomás este ha sido nuestro último webinar. Para mí ha sido un lujo poder contar con toda esta audiencia y todos estos ponentes. Hemos creado este blog, Ciberdefensa Online, y espero que la intención que estuvimos hablando con gente ya que está participando en todo este ciclo de webinar es invitaros a todos los que han formado parte de estos eventos a que nos enviéis presentaciones, temas de interés para presentarlo y poder mantener este diálogo una vez al mes o no sé, el día de poder organizar ciclos de no más de 1 hora de duración, como hemos durado más o menos estos días, con presentaciones de 10, 15 minutos. Entonces los invitamos a que esta cuenta de info@darfe.es, si hay alguien que tiene un tema interesante, que quiere hacer alguna presentación de su organización, de su país, no con fines comerciales, ¿no? Pero sí alguna institución, alguna acción, alguna medida, alguna metodología que crean interesante, enviádnoslos en presentaciones de 5 o 10 hojas menos y vamos programando. Ya Daniel Agualcín nos ha dicho que nos va a seguir aguantando y que esta plataforma va a seguir estando para este tipo de cosas, así que os invitamos a que participemos y entre todos podamos mantener este vínculo y seguir aprendiendo juntos. Señor Brigadier Moresi, mi general, no sé si hay algo, ya saben que este blog es vuestro para todo lo que, si hay algo que nos quieras... Bueno, Alejandro, desde ya las dos exposiciones de hoy han sido absolutamente brillantes. Te estamos de alguna manera comprometiendo porque queremos hacer una
una nueva video para que estos conocimientos creo que son importantes desplegarlos en nuestros alumnados también, tanto en la especialización como en la maestría. Así que te vamos a volver a molestar y simplemente aquí desde el Observatorio Argentino del Ciberespacio le vamos a mandar nuestro sitio para que todos aquellos que se quieran anotar y participar lo puedan hacer también desde el blog, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Daniel, algo que tengamos pendiente. Damos paso a 5 minutos de preguntas, Alejandro. Sí, o menos, ¿no? Bueno, o menos, bueno, ok, pues aprovechar, efectivamente, si queréis participar vía micrófono, no se ve la webcam, o sea que tranquilo, solo vais a ver nuestras webcam. Levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, hay como un iconito, aprovechar y os abro el micrófono, en caso de que queráis hacer alguna pregunta, algún comentario a los participantes. Y también lo podéis hacer vía chat, en el chat también podéis plantear vuestras dudas o vuestras cuestiones. Bueno, pues sí, no veo por aquí ninguna mano levantada. Los habéis dejado a los dos, a los asistentes un poco callados con las presentaciones de hoy. Mariano y Alejandro. Alejandro, no sé si quieres comentar algo. No, yo nada más, Daniel. Nuevamente, agradeceros, invitaros a que esto no se muera aquí, que con la participación de todos ustedes sigamos adelante, que nos deis ideas, nos deis información, presentaciones, etcétera, para seguir avanzando y que no se pierda todo esto, ¿no? Por aquí hay una mano levantada de David. El primero siempre es el más complicado. Vamos a ver, David Yepez, te voy a abrir el micro. Hola, David. Hola, David. Hola, David. Bueno, pues no nos llega la voz de David por los cables submarinos. Está pasando. Mira, aprovechando que te tengo, Alejandro, y a raíz de lo del cable submarino, es una pregunta que ya te hice la primera vez que tal. Una vez leí un libro que una de las principales actividades de los submarinos, precisamente, no creo que lo cuenten mucho, pero es precisamente la de posarse en los cables submarinos, ¿no? Para chupar información. ¿Eso sigue siendo así o qué? No sé, no tengo constancia de ello y va a ser así, ¿eh? O sea, ten en cuenta que es luz. De hecho, las metodologías de intercepción que existen siempre implican cortar el cable, ¿no? No hay ninguna forma de meterse en ese núcleo de fibra óptica que acabo de decir. Si no se colocan, se llaman splitter, ¿no? Son como prismas ópticos que dividen la señal en distintas salidas, ¿no? Entonces, si no se logra pinchar una fibra óptica, a diferencia de un cable, que a veces un cable eléctrico por un fenómeno que se llama impedancia, un cable eléctrico por aproximación sí que puedes robar información, pero una fibra óptica que yo sepa, no sé qué nueva ciencia habrá, pero... Bueno, pues bien, hay un par de preguntas por escrito, os paso algunas. David dice, ¿cuál es el estado del uso de señales débiles en la búsqueda de APTS y otras amenazas reales en el marco de las presentaciones de hoy? Bueno, no hemos hablado de amenazas, esos son amenazas persistentes, ¿no? Lo hemos mencionado en algún tema, pero el foco de la pregunta es ¿qué dice de las APT? Dice, ¿cuál es el estado del uso de señales débiles en la búsqueda de amenazas persistentes, de APTS, y otras amenazas reales y otras amenazas reales? Ajá. Me queda la duda a qué se refiere con señales débiles, ¿no? La señal débil puede ser la señal electromagnética o el empleo de protocolos débiles. Bueno, tendríamos que, no entiendo bien la idea de señales débiles que me quiere expresar, ¿no? Bueno, pues no veo ninguna mano levantada, ya sabes. No veo ninguna mano levantada, Bueno. o sea que lo damos por cerrado. Igualmente Alejandro. mantenemos las preguntas, Daniel, como hicimos la vez pasada, ¿no? Aquel que quiera dejar planteado algo a la cuenta info@darfe, que la mande, y desde ahí responderemos, inclusive si el tema es de interés, lo vamos a publicar en el blog. Está abierto a cualquier publicación que queréis subir, así que para eso estamos, ¿no? Cualquier otra duda la mantenemos vía mail, ¿eh?
Es info@darfe.es. Sí, así es. Vale, aquí os lo pongo. Cualquier comentario, cualquier duda o cualquier presentación que Claro, propongáis hacer, ahí lo enviáis y Alejandro lo estará esperando. Bueno, ahora tengo manos levantadas. A ver, vamos a ver si escuchamos A ver. uno, por lo menos. Carlos Eduardo Duarte. Carlos, te abro el micro ahí. Buenas tardes a todos, cordial saludo. Me presento, soy Enzo Carlos Duarte de la Armada de Colombia. Tengo una duda. No sé si ustedes allá o cómo lo manejan, digamos aquí en Colombia, aquí ahí está el comando cibernético que hace pues esta parte de la protección de la infraestructura, pero algo que se ha podido observar es que hace falta la parte pues de protección legal ante las operaciones militares, sí, de ciberseguridad, de ciberdefensa. Entonces no sé, en el caso de ustedes, pues, cómo lo manejan esa parte legal, porque es muy importante estar amparado. Perdona, mencionaste intercepción legal, ¿no? No, hablo sobre la protección legal para las operaciones de ciberdefensa, de ofensivas, ¿sí? Entonces, allá ustedes en sus instituciones militares, ¿cómo lo están manejando? Si existe. En el caso de nosotros, pues no contamos todavía con esa parte. Y es muy importante, entonces, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Carlos. Bueno, yo le cedo el turno en breve al brigadiero Mariano. En concreto, por mi parte, ya creo que lo comenté en otro webinar, el tema de institución militar en cuanto a legalización como operaciones ofensivas es un tema que está muy tomado con pinzas e inclusive me atrevería a decir que con miedo, ¿no? En este tipo de accionarios, ¿no? Entonces, inclusive hasta suena feo. Fíjate que en la presentación de recién acabo de hablar de Snowden, que es el que sacó a la luz todo el espionaje y las acciones ofensivas que estaba haciendo la NSA, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y son cosas que a la sociedad le caen muy mal, ¿no? Nadie quiere que estén viendo tus datos personales o tus gustos o tus preferencias por parte de un organismo. Por supuesto que cuando un juez emite la orden pertinente, a partir de ahí sí, todo lo que quieras, ¿no? Pero delegarle ese tipo de permiso, de permisividad a una fuerza armada, a un organismo político, es muy difícil de tratar, ¿no? Por eso siempre digo, en la exposición que hablé hoy, hacía mucha referencia a que se puede tratar muchísimos datos estadísticos de alto interés sin llegar a caer en la interceptación de las comunicaciones, sin caer en la escucha de tráfico. O sea, estoy seguro que se puede hacer un trabajo contundente a nivel ciberseguridad sin la necesidad de meterse en ese tema escabroso que es la intercepción del tráfico, el permiso de acciones ofensivas o el uso de herramientas que pueden obtener información de geolocalización, por decirte que es una tontería, ¿eh? Pero fíjate que hoy en día es muy fácil seguirle el rastro a cualquier teléfono móvil. No hace falta ser militar, político, empleado de ciberdefensa. Alguna persona que se dedique un poquito a actividades de hacking con muy poco dinero puede obtener información de geolocalización. Entonces, todo ese tipo de cosas yo lo sigo prefiriendo dejar en el lado oscuro, ¿no? Que no sea una actividad legal. Cuidémonos mucho, mucho con eso. Seamos muy, muy rigurosos en qué cosas son las que se permiten y cuáles no. Actividades ofensivas ya de por sí me suena feo, ¿no? Como ciudadano me da miedo la palabra, ¿no? No sé, bueno, mi general, brigadier Mariano. No sé si cualquier comentario. No, pues... por mi parte, Alejandro, es eso mismo, ¿no? Aparte son cuestiones que mientras un juez valide las actividades, pues el resto quedará por cuenta de cada ejército. Hoy por hoy, legalmente no se hace absolutamente ninguna operación de las que llaman ofensivas, ni están permitidas. Esto quedaría únicamente resguardado dentro de un teatro de operaciones donde
las circunstancias son totalmente diferentes en el accionar, ¿no es cierto? Pero no es parte de la vida normal de la ciudadanía. Muy bien, pues ahora sí, no tengo más manos levantadas, así que Alejandro, damos por cerrado. Tienes que desmutarte, Alejandro. Bueno, una vez más, entonces, gracias al mayor Gómez, gracias señor brigadier, mi general, Daniel, por toda la paciencia que nos has tenido y el apoyo tecnológico, y a los participantes, y bueno, los invitamos a seguir adelante con toda esta actividad. Un saludo a todos y por mi parte nada más. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Estar atentos a las webs que hemos pasado por el chat. El email lo tenéis también ahí, info@darfe.es, para cualquier cuestión, cualquier duda o cualquier presentación que queráis hacer en este. Esperamos que el nuevo foro sobre ciberdefensa hispanoamericano, pues que ha nacido en este mes de octubre del 19. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.